Buenas noches. Lo bueno de estar acá adelante es que me puedo sacar esto. Pasó 1 año y medio y no me acostumbro, me cuesta respirar. Ya sé que empecé a hacer lío, pero ya bajé un micrófono. La última vez que estuve acá, en el frente, creo que éramos 12. No había lugar para más porque no nos dejaban. Así que, la verdad que como dicen todos, qué bueno que es ver mucha gente, ver que nos podemos reunir nuevamente. Hoy participamos también de la escuela dominical. Volver a la normalidad, qué genial. Somos seres sociales y esta pandemia nos está haciendo dar cuenta de que sí, que necesitamos del otro, no podemos vivir aislados, ¿no? Bueno, hace unos domingos atrás estuvimos hablando de la gracia, ¿no? Paula nos hacía reflexionar un poco de la gracia. Y cuando uno habla de gracia, generalmente uno lo primero que le viene a la mente es algo gratuito. Y es una acepción, pero a mí me gustaría pensar que lo primero que se nos venga a la mente no es que es algo gratuito, sino que es algo inmerecido. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha la palabra gratis, es algo que no tiene valor, es algo que no cuesta, es algo que yo no lo voy a valorar porque en definitiva fue gratis. Y la realidad es que nuestra salvación no fue gratis. Hubo que pagar un precio bastante alto, costó la vida de alguien. Por eso me gusta más pensar que es inmerecido, porque entonces ahí valoro más. Porque es algo que no merezco, que tengo, pero que no merezco y que no tengo otra forma de tener tampoco. Pero claro, el concepto de gracia puede llegar a ser bastante malinterpretado también, ¿no? Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice, bueno, si siendo pecadores vino la gracia, sigamos pecando para que venga más gracia. Versión Gustavo Rabert es esta, pero bueno. No es así tampoco. Lutero, cuando presenta sus tesis y habla de la gracia, la reacción de la Iglesia romana fue decir que Lutero cambia la doctrina para justificar su propio casamiento y su lujuria. Esa era la opinión que tenían, porque es controversial la gracia. Yo les quiero invitar a que lean, que me acompañen en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El problema de la gracia es que trae libertad. Eso es lo que les quería decir Lutero, trae libertad. Y empieza la libertad incómoda. Uno cuando le dice, hace una imagen de una persona libre, ¿cómo te sentirías vos en un lugar donde estés libre? ¿Qué imaginas? Y uno imagina un espacio amplio, probablemente mucho verde, árboles, ¿no? Ninguno imagina una casita. Uno no se imagina rodeado de edificios. Pero el hombre, ¿qué hace?
empieza a construir casitas en ese espacio libre, empieza a construir casitas para ir limitándose. Y empieza a poner límites, pero pone sus propios límites. Y Jesús les dice a los judíos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo primero que pasa cuando uno conoce a Jesús y accede a esta libertad es que se nos abren los ojos. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes no sabíamos que eras esclavo. Antes no sabías que eras esclavo. Antes para vos eras libre. Cuando conoces a Jesús te das cuenta que no eras libre. Fíjense que los judíos le dicen, pero ¿cómo vamos a ser libres si nosotros venimos de Abraham? No hay en nosotros esclavitud. Y Jesús le dice, sí, son esclavos. Ellos se creían libres y Jesús les muestra que no es así. Ahora, ¿de qué nos libera Jesús? ¿De qué se trata? ¿De qué nos viene a liberar Jesús? ¿De qué se trata esta libertad? A mí me gusta siempre tratar de leer un solo pasaje. Hoy no va a ser así. Les voy a leer algunos pasajes salteados. Se los voy a referenciar también para que no se pierdan. De la primera cosa que nos libera, Romanos 5:1, el apóstol Pablo dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Swindoll referencia a no me acuerdo qué autor, y dice que la justificación es el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo al pecador que ha creído, a pesar de que continúa en un estado pecaminoso. Nos libera de la culpa. Ya para Dios no somos culpables. En un juicio nos dice, no, el juez dice, no, ustedes están justificados. Nos libera de la culpa, nos libera del castigo. Eso no quiere decir que ya está, que no pecamos más. Seguimos en este estado pecaminoso hasta que se produzca la segunda venida y ahí vamos a estar en otros cuerpos. Ahí vamos a realmente desaparecer esta situación pecaminosa en la que vivimos, ¿no? ¿De qué otra cosa nos libera? Pablo habla mucho de esto en la carta de los Romanos. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en el versículo 6 también dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya Jesús nos libera del control del pecado. Ya el pecado no nos puede controlar. Antes de conocer a Jesús, no lo sabíamos, pero había cosas que no podíamos resistir. Había cosas que no podíamos evitar. ¿Alguna vez algunos han escuchado no sé si es una fábula, un cuento, una anécdota, del sapo y el alacrán? Tiene que cruzar el río, el alacrán dice, yo si cruzo me ahogo, vos sapito, dale que podés. Le dice, no, si vos te subís arriba mío, después me picás. No, ¿cómo te voy a picar si nos vamos a ahogar después? No, yo... Bueno, dale, subite que te llevo. A mitad del río, ¿qué hace el alacrán? Lo pica. El sapito le dice, ¿qué hiciste? Ahora nos vamos a ahogar los dos. Está en mi naturaleza, no lo puedo evitar. Bueno, eso somos nosotros. Está en nuestra naturaleza ser controlados por el pecado. No nos damos cuenta, pero es nuestra naturaleza. Así somos. Jesús vino a liberarnos de eso. Jesús vino a decirnos que ahora sí podemos decir que no. Antes no podíamos.
Y también en este pasaje dice que ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que cumplir la ley, ya no tenemos la obligación de cumplir la ley. Eso es parte del pasado, nos ha liberado de eso, de ese grupo de normas, de conducta establecidas que había que cumplir sí o sí. Y por ende nos libera de las expectativas de los demás. Cuando Jesús habla de los fariseos, le dice que ellos ponían pesadas cargas en la gente que ni ellos podían cumplir. Ya nos libera de eso, de cumplir con las expectativas, con lo que los demás esperan o quieren o desean que nosotros hagamos. Estamos liberados de todo eso. Y hay muchos también hemos tentado de decir, cerramos acá y nos vamos recontentos, porque ahora somos libres, podemos hacer lo que se nos dé la gana, ya nadie nos obliga a nada. Pero tendríamos que ver un poco también para qué nos libera Dios. ¿Cuál es lo que Dios quiere de nuestra libertad? En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nos libera para tener la libertad de amar al otro. Claro, yo ahora lo puedo decir porque estoy acá arriba, pero si yo le digo, miren al que está al lado y díganle si lo ama, obviamente, Mario le va a decir ahorita que sí, no le va a decir que no, si no duerme afuera hoy. Yo acá lo puedo decir, estoy arriba, no tengo a nadie. Pero cuando hablamos del amor, no pensemos en el que nos cae bien, en el que nos cae simpático, el que nos llevamos bien. Pensamos en el pesado que nos molesta. Pensemos en ese tipo que es todo la antítesis a nosotros. El tipo que llega temprano a todos lados, tiene que pensar en la persona que llega tarde a todos lados, ¿no? Hay muchos para eso, tenemos una lista grande. Pensemos en eso, en esa persona. Antes no teníamos la facilidad, la oportunidad, el poder de amarlo. Ahora sí lo tenemos. Y Dios nos liberó a nosotros para que podamos amarlo. Interesante es que en todas las afirmaciones que vamos a ir viendo, hay un montón, no traje todas porque si no nos quedamos hasta mañana, siempre está la frase como Cristo lo hizo. Es decir, que Dios no nos pide algo que Él ya no haya hecho. No es que nos va a pedir algo, mira, yo no lo hice, pero vos sí podés hacerlo. Yo te doy el poder para que vos lo hagas. No, Él lo hizo. Así que no es algo que no tengamos ejemplo. Tenemos un ejemplo muy fuerte de eso. Empezó con amar, eso cubre todo ya. Pero vamos a ir un poquito más en detalle para ser un poco más precisos en algunas cosas. La carta a los Colosenses, otra característica, por eso es contradictorio esto de la gracia y la libertad. Otra característica es que esta libertad, el motivo principal por el cual Dios nos libera es para manejarnos en nuestra relación con los otros. No es para nosotros individuales, sino para manejarnos con los otros. ¿Cómo nos vamos a desenvolver con los demás? A mí me encantaría la libertad, hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Y el de al lado que se la banque. Ese somos nosotros. Ese es el viejo hombre. Ese es el hombre que estaba dominado por el pecado. Este hombre ya empieza a tener directivas de cómo debería ser su relación con el de al lado. Cómo se relaciona su libertad con la libertad del de al lado. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonando. Dios nos liberó para perdonar.
Es paradójico porque Él nos perdona y a nosotros nos cuesta. El año pasado estuvimos un mes, 4 domingos, hablando del perdón y podríamos haber seguido varios meses más. Porque, lo mismo, no está en nuestra naturaleza perdonar. Nuestra naturaleza es vengativa. Suena feo, vengativa. Bueno. Nuestra naturaleza es memoriosa. Recordamos todo lo que nos hacen mal. Lo que nos hacen bien, casi que es su obligación. Lo que nos hacen mal, ahí lo recordamos. Nos cuesta perdonar. Y a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos, perdonarnos nuestros errores, nuestras equivocaciones. Bueno, Dios nos dice, yo te liberé para que vos perdones. Tercera, vamos otra vez a Romanos 15. Versículo 7. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibirse, otras versiones dicen aceptarse. Algo que no es muy frecuente en esta época, porque implica aceptarse a pesar de las diferencias. Implica aceptarse y recibirse más allá de las diferencias. En esta época es muy común que se resalten las diferencias, pero no es algo muy nuevo, Hoy está más visible quizás. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que vemos que se juntan dos personas de opinión distintas en algunos temas? ¿Y cuál es el primer tema que sale? En el que no se ponen de acuerdo. Tenemos 10 temas en los que estamos de acuerdo y agarramos el único en que no estamos de acuerdo. Bueno, esos somos nosotros. Nos cuesta aceptar que el otro piense distinto. No quiere decir que coincidimos en su opinión, pero lo tenemos que aceptar. Dios nos llama a aceptar al otro. Nosotros fuimos aceptados por Cristo y estamos en la otra punta de lo que es Cristo. Pero sin embargo nos aceptó. Nos aceptó, le costó su vida. A nosotros Dios no nos pide que muramos por otro. Nos pide que lo aceptemos. No estás de acuerdo, no coincidís con sus opiniones, con sus actitudes. No es ningún motivo para que lo rechaces. No hay ningún motivo para que vos lo rechaces. Porque Jesús no tuvo ningún motivo para rechazarte a vos ni para rechazarme a mí. Y nos pide que nosotros no rechacemos. Aceptemos, recibamos, nos dice, ¿no? Tercera, esta. Primera Corintios 10:32. Pablo les empieza a hablar a los corintios acerca de la carne sacrificada a los ídolos. Todo el problema, si hay que comer, no hay que comer, qué alimentos se comen, qué no se comen, qué se puede, qué no se puede, ¿no? Y después de dar las recomendaciones, Pablo les dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seamos tropiezo. Dios nos llama a no ser ocasión de tropiezo para el otro. Cuando existen esas diferencias, la naturaleza nuestra nos dice, se impone mi condición. Yo soy libre y si lo puedo hacer, lo voy a hacer. ¿Al otro le molesta? Es un problema del otro. Yo hago uso de mi libertad. Y si el otro se molesta y se queja, es decir, me estás coartando mi libertad. Yo lo puedo hacer. Dios nos dice, no seas de tropiezo.
no te suma, si lo haces, te molesta, al otro le hace mal. ¿Para qué lo vas a hacer? Es como esos vecinos, ¿vio? En casa tengo algunos que son bastante molestos, que saben que le molesta que saquen la basura y se la pongan en su cesto. ¿Y qué hacen? Sacan la basura y se la ponen en su cesto. Si sabes que le molesta, no lo hagas. Ponelo en otro lado, ¿no? Bueno. Dios nos liberó para no ser de tropiezo a los demás. Es decir, si sabés fehacientemente que hay algo que está en tu libertad hacerlo, pero al otro le molesta, no lo hagas. No es necesario. Ahora, dice Dios, tenés el poder para no hacerlo. Antes no podías, ahora sí. Una más. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Somos libres para edificarnos unos a otros. Esto también va en contra, porque nuestra naturaleza no es edificar al otro, sino es ponerle pie encima, y si lo podemos destruir, mejor. Edificándoos unos a otros. Y es interesante cuando uno habla de la libertad, y se le vienen los pasajes a la mente, ¿no? Uno que viene es el que Pablo le pone a los corintios, todo me es lícito, ¿no? Todo me es lícito, mas nada me domina. El 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ese edifica no lo tenemos que aplicar a nosotros solos nada más, sino también al otro. Si lo que hago no edifica al de al lado, no sirve. Dios nos liberó para que tengamos la capacidad de edificar al otro. En una sociedad bastante egocéntrica, en donde yo estoy primero, segundo vengo yo y tercero está vacante, pero no va a estar el otro no está. En una sociedad bastante egocéntrica, Dios nos dice, edifica al otro. Ahora, cuando uno enumera, hay muchísimas más, todas están relacionadas en nuestra relación con el otro, alegrarse, gozarse, llorar con el otro. Pablo nos puso una lista larguísima. Pero guarda con un detalle. Uno podría sentirse tentado de agarrar esta lista y decir, bueno, yo entonces ahora tengo que empezar a aceptar. Entonces después cuando llegan a casa van a pensar, Gustavo dijo, ¿cuál era lo cuarto que dijo? Que había que, amar era lo primero, y empezamos a hacer la lista de lo que tenemos que hacer. Error. Estos son síntomas. Estos son consecuencias, no son objetivos. Esto no es una lista para cumplir, esto es la capacidad que Dios nos ha dado. ¿Para qué nos capacitó Dios con su libertad? Si vemos que algo de esto está fallando, entonces tenemos que hacer, como dice Alex Campo en su canción, volver al taller del maestro, para que nos ajuste, para que corrija lo que está mal, para que nos ajuste esos tornillos que se aflojaron en el camino, para que nos ponga las cosas en su lugar. Porque lo otro, tratar de cumplir esto, es volver a perder la libertad. Es desechar la libertad y volver a caer en las normas.
Y Dios no nos llamó a eso. Sería ponernos otra vez pesadas cargas que hay que llevar. No nos llamó a eso. Son síntomas que hablan de que algo está mal en nosotros, en nuestra relación con Dios, y que la solución es volver a encontrarse con Dios, no esforzarse en cumplirlas. Porque si todo esto lo podemos cumplir es porque estamos en Cristo y su libertad. En nuestras fuerzas, yo fallo en todas. Y la última que les quería dejar. ¿Para qué nos liberó Dios? Pablo lo resume con una frase hermosa. 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dios no me liberó para que yo haga mi vida como quiera, sino para que le sirva. Que sirva al Dios que me dio la libertad, pero no en una forma obligada, sino en una forma voluntaria. Precisamente ¿por qué? Porque no veo la gracia como algo gratuito, sino como la veo como algo inmerecido y algo que costó muchísimo. Entonces yo me debo a esa persona que pagó el precio que yo no podía pagar y que me da esta libertad que yo no podría tener. Que podamos reflexionar en esto y ver si hace falta algún ajuste, que podamos ir al taller del maestro para que nos los haga. Que el Señor los bendiga.